Hello, bienvenidos de nueva cuenta a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y hoy platicaremos acerca de un personaje sumamente importante en la historia de la salvación. Básicamente es un parteaguas, no al nivel de Jesús que divide antes de Cristo y después de Cristo la historia, pero pues ahí la lleva. ¿Por qué? Él va a cerrar el Antiguo Testamento y va a abrir el Nuevo Testamento. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? Así es, de San Juan Bautista. Pero no manches, Liz, él aparece en los evangelios, él es parte del Nuevo Testamento. Sí, completamente de acuerdo. Pero Juan Bautista va a ser un profeta, completamente un profeta, y todavía va a estar como a la usanza de los profetas del Antiguo Testamento. Pero él, al convivir con Jesús, le va a dar como el banderazo, como si le pasara la estafeta, a decir, ya no es necesario profetizar que va a venir, ya llegó. Juan Bautista es el que va a decir, ya llegó. Y entonces con Jesús arranca esta nueva alianza, el Nuevo Testamento. Por eso se habla de que con Juan Bautista se termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo. No porque él tenga un libro en el Antiguo Testamento como tal, sino por este papel que va a tener y la persona que es él mismo. Vamos a platicar un poquito de su vida, de su personalidad y como siempre en todos los videos procuramos qué podemos aprender de él. Primero, como muchos personajes de la Sagrada Escritura, su nacimiento fue milagroso. De hecho, hicimos todo un video respecto a eso. Sus papás van a ser Zacarías e Isabel, Isabel prima de la Virgen, lo cual hace a Juan y a Jesús primos a su vez. Zacarías e Isabel estaban viejitos, ya no pueden tener hijos. El ángel Gabriel le dice a Zacarías, ¿sabes qué? Que tu mujer va a concebir y tu hijo será el precursor del Mesías. Sobres, ¿no? Y algo que también va a tener curioso Juan Bautista es que ni siquiera desde su nacimiento, desde antes, va a ser el primero en reconocer a Jesús. Desde antes que Jesús naciera, porque pues Juan Bautista es 6 meses más grande que Jesús. Le dice, eso está muy confuso, ¿a qué te refieres? Recuerda el pasaje de la visitación. El arcángel Gabriel le avisa a Zacarías que su mujer va a quedar embarazada, Isabel queda embarazada. Al 6º mes, dice el evangelista Lucas, va Gabriel a visitar a María y le anuncia que va a ser la madre de Dios. María acepta y cuando el ángel se va, si seguimos leyendo el evangelio, dice que María va presurosa a las montañas de Judea a visitar a su prima Isabel. Va al encuentro de Isabel y dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y le contesta o la saluda. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? En cuanto escuché tu saludo, el niño saltó de gozo en mi seno. Fíjense qué bonito. Juan Bautista escucha el saludo de María de, ¿qué hubo Isabel? Ya llegué. Y reconoce en ese saludo que ahí viene Jesús. Jesús estaba todavía más chiquito que Juan Bautista en el vientre de su madre. Pero Isabel va a ser la primera en proclamarlo a viva voz, pero en reconocerlo es Juan. Dice, en cuanto yo escuché tu saludo, el niño brincó de gozo en mi seno. Fíjense qué belleza esto de que desde bebés estamos consciente o no, atentos a nuestro alrededor. Y San Juan Bautista sí tenía una misión sumamente especial y va a reconocer al Mesías no solamente en público, ya ese es el Cordero de Dios, desde el vientre de su madre. ¡Qué impresión! Su nacimiento, también hicimos un video al respecto. Su papá Zacarías estaba mudo. Al momento de la circuncisión, que dicen cómo se va a llamar Juan, recobra la voz, alaba a Dios. Y dato curioso, Juan es el único santo, obvio, sin contar a Jesús y María, porque pues ellos aparte, que celebramos el día de su nacimiento.
Todos los demás santos de todo el catálogo que tenemos los cristianos católicos, su día va a ser normalmente es el día de su muerte, el día de su martirio, el día de su muerte. Me ha tocado que el día de su canonización es el día que lo celebran, pero nadie el día de su nacimiento, solo Jesús, María y Juan. Para darles una idea, en serio, la importancia que tiene este personaje dentro de la historia de la salvación. De su infancia, de su juventud, ¿sabemos? Nada. Si de Jesús nada más sabemos que crecía en sabiduría y que se perdió en el templo. De Juan, nada. Lo más que se nos ha llegado a decir es que vivía una vida muy austera y que estuvo en el desierto. Hay autores que concuerdan que probablemente Juan fue como el equivalente, podríamos decir, un monje ermitaño en su juventud, que él sabe que tiene una misión fuerte, va al desierto y curiosamente es ahí donde recibe ya bien la vocación de Dios. Vamos a leerlo del evangelista Lucas. Durante el pontificado de Anás y Caifás, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios y fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Juan vivía en el desierto y no es como que nada más estuviera ahí picándose los ojos. Muy probablemente tenía oraciones preguntándole a Dios qué quieres de mí. Él era probablemente consciente de una misión, pero esta apertura a la escucha de la palabra de Dios es lo que lo va a llevar a entender qué es lo que quiere Dios de él y a salir a su misión. A Juan se le conoce como la voz que clama en el desierto, como el precursor, porque es eso. En el libro de Isaías hay esta cita bíblica, hay una voz que clama en el desierto, preparen los senderos. Ese es Juan, que va como preparando el camino para que estén listos todos para cuando llegue Jesús. Juan, su bautismo, no lo entendamos como lo tenemos hoy. Tú te bautizas para quitarte el pecado original, para ser hijo de Dios, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo, miembro de la iglesia, para pertenecer a una comunidad. La iglesia somos la comunidad de los bautizados. El bautismo que predica Juan, digamos que era más el equivalente a nuestro sacramento de la confesión. El hecho de que te bautizaran era símbolo de que te habías arrepentido y que querías una nueva vida. Pues para ponerlo en términos actuales, el gesto del agua sería el equivalente hoy al gesto de la imposición de manos, de la absolución. Eso era el bautismo en ese momento y ese era el bautismo que predicaba Juan. La personalidad de Juan es sumamente dura, muy dura. Piénsalo, vivía con lo mínimo indispensable, se vestía con las pieles de animales que cazaba en el desierto, comía lo que se encontraba, no tenía así cero lujos, cero comodidades, él vivía sumamente austero. Y él era una persona recia, fuerte, y él creía firmemente en la venida del Mesías. Y él sabía que los fariseos estaban haciendo las cosas mal y se los va a recriminar. Porque más de un fariseo fue a confesarse, bueno, más bien, fue a bautizarse y lo hacían más como para, vean, yo soy muy bueno, por eso me bautizo, porque pues Juan ya estaba agarrando su famita. Y Juan los pone, pero como chanclas. A ver, no sean hipócritas ustedes, que se tienen que convertir ya de veras y no nada más de apariencia. O sea, les decía de todo. Y va a ser como muy justo, a ver si tienes, dalo. O sea, Juan va a ser de esas personas que diríamos de una pieza. Predica lo que vive y vive lo que predica. Y eso atrae. O sea, cuando tú ves a alguien congruente, que sus ideales te llaman y aparte que los vive, pues quieres aprender más de esa persona. Ese era Juan. Ya, la verdad ya tenía su club de fans, ya tenía sus discípulos. Pero Juan sabe que él es la voz que clama en el desierto, que él no es el Mesías. Se encuentra con Jesús, Jesús le pide que lo bautice, Juan se super saca de onda porque, a ver, tú eres el chido, yo no, ¿por qué te voy a bautizar? Hace todo el sentido. Y a lo mejor, no sé, hay que preguntarle cuando nos vayamos al cielo, le pudo haber entrado la duda así de, pues entonces no eras, ¿por qué me pides que te bautice?
Pero recordemos toda la teofanía, es decir, la manifestación de Dios en el momento del bautismo. Juan ve que el Espíritu Santo baja sobre Jesús. Juan ve que los cielos se abren y el Padre habla, dice, no, sí es, ni modo que no, sí es. Y de hecho empiezan a trabajar juntos. Juan bautiza en un lado, Jesús se pone a hacer apostolado en otro, hacen equipo cool. Y Juan seguía teniendo sus discípulos. Pero si nos vamos al evangelista San Juan, cuando Juan le empieza a hacer publicidad a Jesús, pues ¿qué hacen los discípulos? Van con el otro. Oye, este está chido, pero si el otro es el Mesías, el ungido, el Salvador, pues ¿para qué me quedo con el precursor, no? Y se van. Y Juan se agüita en lo más mínimo, al contrario, vayan, dense. Juan no por eso deja de predicar y lamentablemente o providencialmente, mejor dicho, pues va a pisar callos, va a molestar a gente importante y va a terminar en la cárcel. Va a durar un muy buen rato en la cárcel, de hecho lo van a visitar tanto sus discípulos, lo van a visitar maestros de la ley, fariseos, porque en serio Juan había causado revuelo con sus prédicas. Y los discípulos le empiezan a decir pues que Jesús es todo bonachón, que no tiene como esta idea revolucionaria. Y Juan se saca de onda porque él esperaba, como muchos judíos, un mesianismo un poquito, no quiero decir más agresivo, pero sí más imponente, por llamarlo de alguna forma. Y va y le pregunta a sus discípulos de, oye, ¿tú eres? O sea, ¿sí le atiné o me equivoqué? Y le dice Jesús, a ver, los cojos caminan, los ciegos ven, o sea, claro que el reino de Dios está cerca. Y esto le va a dar paso a Juan. Dice, ok, no es el mesianismo que yo me había hecho en mi cabeza, pero efectivamente el Mesías está aquí. En ese ínter que Juan está en la cárcel, Herodes, el rey, se casa con la esposa de su hermano, Herodías. Eso sí, adulterio. Y dejen ustedes, ni siquiera fue escondida, era público. Todo el mundo sabía que Herodes estaba viviendo en adulterio. Y Juan se lo va a decir a la cara. Y Herodías, obvio, lo traía, pero atravesado. Herodes le tenía como poquito miedo por lo mismo que era un hombre de Dios, era un profeta, pero Herodías le valía cacahuate. Y un día la hija de Herodías estaban en una fiesta, todos, la hija empieza a bailar, súper coqueta, y Herodes entre las copas, el baile, estaba encantado y le dice, pídeme lo que quieras. Y la mamá le dice a su hija, ¿sabes qué? Pide la cabeza de Juan Bautista. Y ya está. No, ¿sabes qué, padrastro? Quiero la cabeza de Juan Bautista. Y el otro dice, pues ni modo de faltar a mi palabra, hoy nomás. Y pues efectivamente lo mandan desvivir. Y así es como termina la vida de este gran profeta. Es muy interesante, podemos aprender muchísimo de él. Su integridad, su humildad. Él nunca se agüita porque se le van sus fans y van con Jesús. Al contrario, dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esta valentía de no rajar, no por quedar bien con Herodes, va a dejar de decir la verdad, o no por quedar bien con los fariseos, no. Él dice las cosas como son. Esta tenacidad de no dejar de predicar la conversión, del reino de Dios ya está aquí, dense cuenta, hay que arrepentirnos, hay que ser buenos, hay que regresar al Padre. Todo esto lo va a tener también Juan, una respuesta generosa. Él se sabe llamado por Dios. En el desierto va a tener este discernimiento. No es como que Dios todo el tiempo nos vaya a soplar, o sea, sí nos sopla, pero nosotros estamos medio despistados. Tenemos que tener estos periodos de discernimiento para entender realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros, por dónde nos tenemos que ir. Y algo que me vuela la cabeza de Juan Bautista es las mismas palabras que dice Jesús de él. Yo les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. O sea, imagínense la flor tan preciosa que le está dando Jesús a su primo, el personaje, el profeta de una pieza que era. ¿Y Juan qué creen? Vio a Jesús un ratito. Sus milagros a lo mejor de oídas, no le tocó ningún pasaje. Vemos que, Juan el Bautista estaba ahí cuando Jesús multiplicó los panes o cuando sanó. No estuvo en la última cena, obvio no estuvo en la pasión y mucho menos en la resurrección. Juan ya tenía tiempo que le habían dado su cabeza a Herodías. ¿Cuántas veces tú y yo
nos partimos el alma en un apostolado, en una misión, lo que sea. Y creemos que nos ganamos la vida, que merecemos las flores, los aplausos. Y a veces nada más nos toca sembrar y no ver los frutos. Es que estoy partiéndome y en el grupo y no veo nada y me voy a ir de ahí y no voy a ver nada. Probablemente. Pero puedes estar seguro que Dios actúa. Juan no vio a Jesús resucitar, Juan no vio la pasión, no le tocó comulgar, no, nada de eso. Pero su papel fue sumamente importante para preparar. De hecho, apóstoles de Jesús primero fueron discípulos de Juan. Muchísimos de los discípulos que no sabemos sus nombres, lamentablemente, Juan los preparó este camino para que Jesús llegara y los, digamos, alzara a plenitud. Y Juan fue esta persona íntegra, de una pieza, que buscó vivir conforme a la voluntad de Dios e invitar a los demás a hacer lo mismo. Así que aprendamos de Juan, su humildad, su valentía, su discernimiento, su tenacidad, para que nosotros también, no solamente digamos, ahí está Jesús, sino que sí, vayamos detrás de él. Hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco. Estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.